Mi nombre es Cecilia, y durante 28 años creí saber cómo era el amor. Pensé que era la forma en que sostenía a mi hijo recién nacido contra mi pecho a las 3 de la mañana, susurrándole promesas en su diminuto oído mientras el resto del mundo dormía. Creí que era la forma en que trabajaba doble turno en la cafetería, con los pies hinchados y doloridos, solo para que él pudiera tener las zapatillas de marca que usaban sus compañeros. Creí que era el sacrificio que hice al rechazar propuestas de matrimonio, porque ningún hombre parecía lo suficientemente bueno para el niño pequeño que me llamaba mamá, y lo decía con todo su corazón. Estaba equivocada en tantas cosas. La revelación llegó un martes por la noche en noviembre, sentada alrededor de la mesa del comedor de mi hijo David, la de caoba que le ayudé a elegir cuando se mudó por primera vez con Rebeca. La madera brillaba bajo la luz de la lámpara de araña, reflejando los rostros de personas que apenas reconocía ya, aunque uno de ellos había crecido dentro de mi cuerpo y había dado su primer aliento agarrando mi dedo. «Mamá, ¿me pasas la sal?», preguntó David, sin mirarme realmente. Su atención estaba centrada en los padres de Rebeca, los Montesinos, que habían bajado desde su finca en La Moraleja para lo que Rebeca había llamado una cena familiar en condiciones. Alargué la mano para tomar el salero de cristal, otro regalo de boda al que contribuí, pero que nunca podría pagar para mí, y se lo entregué al otro lado de la mesa. Fue entonces cuando sucedió. Fue entonces cuando mi mundo se partió como una fruta demasiado madura, exponiendo la podredumbre que había estado creciendo dentro durante meses. «¿Sabes?», dijo David, recostándose en su silla con esa sonrisa segura que recordaba de su infancia, esa que antes estaba reservada para mí. La madre de Rebeca nos estaba contando sobre su reciente nombramiento en el patronato de una ONG, la Fundación de las Artes de la Villa. ¿Te lo imaginas? Mi suegra está ayudando a decidir qué artistas reciben financiación para sus exposiciones. La señora Montesinos sonrió con la grácil modestia de alguien acostumbrada a ser admirada. «Oh, no es nada especial, de verdad. Simplemente conocía a algunas personas, y cuando necesitaban a alguien con experiencia en asuntos culturales, agitó su mano perfectamente manicurada con desdén, pero pude ver el orgullo en su postura, la forma en que se sentaba más erguida cuando David hablaba de sus logros. A diferencia de algunas personas», continuó David, y algo en su tono me apretó el estómago con pavor. «Mi suegra sí logró algo significativo con su vida. Fue a una universidad de prestigio en Madrid, ¿sabes? Licenciatura en Historia del Arte. Se casó con papá justo después de graduarse, pero nunca dejó de involucrarse en trabajos importantes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo de un incendio que no puedes apagar. Sentí cómo cada persona en esa mesa se giraba para mirarme. No directamente, sino con esas miradas de soslayo que la gente usa cuando presencia algo incómodo, pero no quiere ser sorprendida mirando. Rebeca estudió su copa de vino con repentina fascinación. Su padre se aclaró la garganta y le preguntó a David sobre su trabajo en el bufete de abogados. La señora Montesinos me sonrió con el tipo de expresión de lástima generalmente reservada para los animales callejeros. Pero David no había terminado. Nunca lo hacía, una vez que empezaba con un tema que lo hacía sentirse importante. «Quiero decir, no es que no esté agradecido», dijo, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Mamá hizo lo que pudo, estoy seguro. Las madres solteras no tienen muchas opciones, pero hay algo que decir sobre tener padres que realmente pueden aportar a la sociedad, ¿sabes? Personas que entienden de cultura, que se mueven en los círculos de élite, que pueden abrir puertas». Me senté allí, con el tenedor a mitad de camino hacia la boca, escuchando a mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre desapareciera en la noche como un mal sueño, el niño al que le leí todas las noches, incluso cuando el agotamiento hacía que las palabras se mezclaran, el joven cuya matrícula universitaria pagué con dinero que ahorré euro a euro en un tarro de cristal escondido detrás del paquete de harina, reducir toda mi existencia a nada más que una lamentable necesidad. La madre de Rebeca estaba diciendo lo importante que es exponer a los niños a las cosas de alto nivel, continuó David, entusiasmándose con su tema como un fiscal presentando pruebas. Museos de arte, música clásica, literatura que importa. Creo que por eso Rebeca y yo conectamos tan bien intelectualmente. Ambos tuvimos ese tipo de educación.
Rebeca finalmente levantó la vista de su vino, y por un momento vi algo que podría haber sido incomodidad cruzar su rostro, pero no habló. No lo corrigió. No le recordó que fui yo quien lo llevaba a la biblioteca pública todos los sábados, la que ahorró durante meses para comprarle su primera guitarra, la que condujo 3 horas de ida y vuelta para llevarlo a los museos de arte de la ciudad, porque creía que la educación importaba, incluso si no podía pagar las escuelas privadas y las ventajas culturales que el dinero podía comprar. David, dijo Rebeca suavemente, y sentí un momento de esperanza de que tal vez, por fin, alguien intercedería por mí. Quizás deberíamos hablar de otra cosa. Pero David cabalgaba la ola de su propia elocuencia, embriagado por la aprobación que veía en los ojos de la señora Montesinos. Solo digo que hay una diferencia entre sobrevivir y prosperar. Algunas personas pasan toda su vida simplemente saliendo adelante, y otras realmente tienen un impacto. No es culpa de nadie, en realidad. Es simplemente cómo resultan las cosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el reloj antiguo en el pasillo, marcando segundos que parecían horas. Podía escuchar el suave tintineo de los cubiertos contra la porcelana mientras los Montesinos seguían comiendo, fingiendo que esta conversación no estaba sucediendo. Podía escuchar mi propio latido en mis oídos, tan fuerte que estaba segura de que todos los demás también podían oírlo. Fue entonces cuando entendí que el niño pequeño al que había amado tan completamente había crecido hasta convertirse en un hombre que me veía como una vergüenza, una limitación que había superado en lugar de una base sobre la que había construido. Estaba sentada en su mesa, comiendo comida que ayudé a pagar con mi trabajo en el supermercado, en una casa para cuyo pago inicial contribuí, escuchándole explicar a extraños por qué yo no importaba, por qué nunca había importado, por qué su verdadera inspiración provenía de personas que nunca habían sostenido su cabeza febril a las 2 de la mañana, o se habían saltado sus propias comidas, para asegurarse de que él tuviera suficiente para comer. Tomé un pequeño bocado de las judías verdes que había traído, el único plato en la mesa que venía de mi cocina, y tragué a pesar del nudo en mi garganta. No sabían a nada, todo sabía a nada ya. Cuando la cena finalmente terminó y ayudé a recoger los platos, la señora Montesinos me tocó el brazo con lo que estoy segura de que pensó que era amabilidad. Gracias por criar a un hijo tan maravilloso, dijo, su voz goteando con el tipo de condescendencia que viene envuelta en cumplidos. Debe haber sido tan difícil, hacerlo todo sola. Sonreí y asentí, porque eso es lo que haces cuando eres invisible. Sonríes y asientes y finges que no entiendes que te están despidiendo, que el trabajo de tu vida se está reduciendo a algo que fue difícil, en lugar de algo que fue milagroso, algo que requirió una fuerza que estas personas no podían imaginar. Esa noche, conduje a casa a mi pequeño apartamento, el que David me había ayudado a encontrar después de vender la casa donde había crecido, donde cada habitación guardaba recuerdos de la vida que habíamos construido juntos. El apartamento estaba tranquilo de una manera que ahora se sentía diferente. No solo estaba vacío, sino hueco, haciendo eco con el sonido de mis propios pasos y la comprensión de que la persona que más había amado en el mundo había estado practicando cómo borrarme. Me senté en mi sofá de segunda mano y miré la foto en la mesita lateral. David con su birrete y toga de graduación, su brazo alrededor de mí, ambos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo juntos. Me pregunté cuándo había dejado de ver a esa mujer en la imagen como su madre y había comenzado a verla como su carga. Pero algo más se estaba agitando en el silencio de ese apartamento, algo que no había sentido en años. No era rabia exactamente, aunque la rabia también estaba allí. Era algo más profundo, algo que había estado enterrado bajo décadas de poner a otra persona primero. Era el sonido de mi propia voz, susurrando en la oscuridad. ¿Quién eras antes de convertirte en su madre? Y por primera vez en 28 años, no tuve una respuesta, pero estaba lista para encontrar una. Las semanas que siguieron a esa cena se sintieron como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Puedes ver lo que se avecina, pero eres impotente para detenerlo. Las llamadas de David, que nunca habían sido frecuentes, se volvieron aún más esporádicas. Cuando llamaba, nuestras conversaciones se sentían guionizadas, como si estuviera marcando elementos de una lista de obligaciones filiales.
¿Cómo estás, mamá?, preguntaba, pero podía escuchar la distracción en su voz, el sonido de alguien haciendo varias cosas a la vez, probablemente revisando correos electrónicos u organizando su escritorio mientras hablábamos. Estoy bien, cariño, respondía, porque eso es lo que hacen las madres. Decimos que estamos bien incluso cuando nos estamos ahogando. ¿Qué tal el trabajo? ¿Qué tal Rebeca? Bien, bien. Escucha, no puedo hablar mucho. Vamos a cenar con los Montesinos de nuevo esta noche. Nos están ayudando a planificar la cena de Navidad del bufete. La cena de Navidad. Recordé cuando David solía pasar la Nochebuena conmigo, ayudándome a envolver regalos para los hijos de los vecinos, compartiendo historias y chocolate caliente mientras la nieve caía fuera de nuestra pequeña casa. Ahora sus festividades eran planeadas por personas que medían el valor en conexiones sociales y capital cultural. Suena encantador, dije, tragándome la pregunta que quería hacer. ¿Estoy invitada a algo esta Navidad? Sí. Rebeca está muy emocionada. Su madre conoce a toda la gente adecuada para el catering y la decoración. Ya sabes cómo son estas cosas. La imagen importa en mi círculo profesional. Yo no sabía, en realidad. Nunca había estado en un trabajo donde la imagen importara más que la competencia, donde la educación de tu madre pudiera afectar tus perspectivas de carrera. Pero estaba aprendiendo. La primera reunión familiar a la que no fui invitada fue la cena de cumpleaños de Rebeca en diciembre. Me enteré por una foto que David publicó en redes sociales. Una imagen de toda la familia levantando copas en lo que parecía un restaurante caro. Los padres de Rebeca estaban allí, su hermana y cuñado, incluso la compañera de universidad de Rebeca que había volado desde Sevilla. Me quedé mirando esa foto durante 20 minutos, acercándome al rostro de David, tratando de encontrar alguna señal de que me había echado de menos, de que mi ausencia se había registrado como algo más que una persona menos para coordinar horarios. Su sonrisa parecía genuina, relajada. Parecía un hombre que tenía todo lo que necesitaba justo en ese encuadre. El pie de foto decía, celebrando a mi hermosa esposa con toda nuestra gente favorita. Muy agradecido por esta increíble familia, toda nuestra gente favorita. Las palabras resonaron en mi mente durante días. ¿Cuándo había dejado de ser una de las personas favoritas de David? ¿Cuándo la mujer que solía ser todo su mundo se había convertido en alguien que ni siquiera merecía una invitación al cumpleaños de su esposa? Lo llamé al día siguiente, tratando de mantener mi voz ligera. Vi las fotos del cumpleaños de Rebeca. Pareció una velada maravillosa. Hubo una pausa. Oh, ¿sí? Estuvo bien. Una reunión pequeña, ¿sabes? Rebeca quería mantenerlo íntimo. Íntimo. 8 personas era íntimo, pero aparentemente 9 habrían sido una multitud. Me hubiera encantado invitarla a almorzar en algún momento de esta semana, ofrecí, para celebrarlo correctamente. Otra pausa, más larga esta vez. Es muy dulce, mamá, pero Rebeca está bastante ocupada con el trabajo ahora, y estamos tratando de ser más selectivos con nuestros compromisos sociales. Lo entenderás. Selectiva. La palabra me golpeó como una bofetada. Ya no era la madre de David en su mente. Era un compromiso social que debía gestionarse, programarse o evitarse basándose en la conveniencia y las consideraciones de imagen. La Navidad fue peor. Durante 27 años, David y yo habíamos mantenido la misma tradición. Nochebuena en mi casa, solo nosotros dos, con galletas caseras y los adornos viejos que había coleccionado desde que nació. Cada decoración contaba una historia. Su huella de mano en arcilla del parvulario, el ángel de papel que había hecho en la catequesis, el árbol de cerámica que había pintado en el campamento de verano. Ese año, me llamó el 20 de diciembre para decirme que los planes habían cambiado. La familia de Rebeca hace una gran cena de Nochebuena en su finca familiar, explicó, su voz con el entusiasmo de alguien que describe una mejora. Ha sido su tradición durante décadas. Su abuela la comenzó allá por los años 50. Cena de gala, música en vivo, todo el despliegue. Realmente no puedo decir que no. Por supuesto que no, dije, sentada en mi pequeña sala de estar rodeada de las decoraciones que ya había puesto, las mismas que habíamos colgado juntos todos los años desde que él tenía la altura suficiente para alcanzar las ramas más bajas. ¿Y el día de Navidad? Bueno, esa es la cuestión. Nos quedaremos todo el fin de semana allí. La familia extendida de Rebeca viene de todas partes del país. Su madre está muy emocionada de presentarme a todos.
Pude imaginarlo, David en smoking, encantando a los parientes de Rebeca con historias sobre su carrera legal, encajando a la perfección en su mundo de dinero antiguo y tradiciones heredadas. Nadie preguntaría por su infancia, por la mujer que lo había criado. Su historia comenzaría con la facultad de Derecho, con conocer a Rebeca, con convertirse en el tipo de hombre que pertenecía a las fiestas de Navidad de la finca familiar. ¿Tal vez podríamos hacer algo la semana siguiente?, sugerí, odiando la nota suplicante que se había colado en mi voz. Tal vez. Déjame revisar nuestro calendario. Enero está bastante lleno de cosas de trabajo. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no estaba perdiendo a mi hijo gradualmente. Ya lo había perdido. Simplemente era demasiado educado, o demasiado culpable, para hacerlo oficial. La Nochebuena, me senté sola en mi apartamento, rodeada de decoraciones que de repente se sentían como artefactos de la vida de otra persona. Hice las galletas de todos modos, por costumbre, y estaban enfriándose en la encimera sin nadie para comerlas. Pensé en llevárselas a la anciana de al lado, la señora Chen, pero incluso eso se sintió como admitir la derrota. La peor parte no fue la soledad, aunque eso era lo suficientemente aplastante. La peor parte fue la forma en que había comenzado a verme a mí misma a través de los ojos de David, a través de los ojos de la familia de Rebeca. Cuando me miré al espejo, ya no vi a una mujer que había logrado algo notable al criar sola a un hijo exitoso. En cambio, vi exactamente lo que ellos veían: alguien ordinaria, poco notable, cuyo mayor logro fue simplemente sobrevivir a circunstancias que personas mejores habrían manejado con más gracia y estilo. Comencé a evitar el supermercado donde había trabajado durante 15 años, tomando rutas más largas hasta mi apartamento para no tener que ver a mis antiguos compañeros de trabajo. No porque me avergonzara del trabajo, nunca me avergoncé del trabajo honesto, sino porque ya no podía sacudirme la sensación de que todos podían ver lo que David veía cuando me miraba. Una mujer que nunca había logrado nada significativo, que había pasado su vida simplemente saliendo adelante. Cuando me encontré con la que fue la profesora de David, doña Carmen, en la farmacia en enero, su rostro se iluminó con genuina calidez. «Cecilia, escuché que a David le va tan bien en su bufete de abogados. Debes estar muy orgullosa». Sonreí y asentí, porque eso es lo que haces. Muy orgullosa. Recuerdo lo mucho que trabajaste para asegurarte de que tuviera todo lo que necesitaba para la escuela. Todas esas horas extra que hacías en la cafetería. La forma en que te sentabas con él en la mesa de la cocina, ayudándole con los deberes incluso después de esos largos turnos. Tuvo suerte de tenerte. Las palabras de doña Carmen deberían haber sido reconfortantes, pero en cambio se sintieron como epitafios, tributos a una versión de mí misma que ya no existía, al menos no a los ojos de la persona que más importaba. Ha construido una vida maravillosa para sí mismo, dije, lo cual era cierto. Simplemente no era una vida que me incluyera a mí. Esa noche, me encontré revisando viejos álbumes de fotos, buscando pruebas de la madre que solía ser. Ahí estaba yo, radiante en la graduación de su instituto. Ahí estábamos en su primer día de universidad, ambos tratando de no llorar mientras descargábamos su habitación de la residencia. Ahí estaba yo en su graduación de la Facultad de Derecho, tan orgullosa que pensé que mi corazón podría estallar. En cada foto, parecía una mujer que creía que sus sacrificios importaban, que confiaba en que el amor y la dedicación serían suficientes para construir algo duradero. Parecía alguien que nunca había imaginado que el éxito podría ser un arma utilizada contra la misma persona que lo había hecho posible. Pero mientras miraba esas fotos, algo más comenzó a aflorar debajo del dolor. Era pequeño al principio, apenas un susurro, pero estaba allí, rabia. No el tipo caliente y destructivo que quema todo a su paso, sino el tipo frío y esclarecedor que atraviesa la autocompasión y la ilusión como un cuchillo a través de la niebla. Cerré el álbum de fotos y caminé hacia el armario de mi dormitorio, apartando la ropa práctica que había usado durante años, los zapatos sensatos, las blusas discretas, las Rebecas elegidas por su durabilidad en lugar de su estilo. En el fondo, envuelto en papel de seda, había algo que casi había olvidado que poseía. El vestido que había comprado para la graduación de David. Era de color azul profundo, más elegante que cualquier cosa que hubiera usado antes o después, comprado con dinero que había ahorrado durante 3 meses porque había querido verme digna de estar al lado de mi exitoso hijo.
Lo sostuve a la luz, recordando lo hermosa que me había sentido ese día, lo orgullosa y esperanzada. Qué ingenua. Pero mirando ese vestido ahora, no me sentí ingenua. Sentí que estaba recordando algo importante sobre la mujer que solía ser, antes de aprender a verme a mí misma a través de los ojos de otras personas, antes de aceptar que ser una madre dedicada significaba desaparecer como persona. Tal vez era hora de dejar de desaparecer. Febrero trajo una llamada telefónica inesperada, que hizo que mi corazón diera un salto de esperanza que no sabía que aún albergaba. La voz de Rebeca, generalmente distante y educada, sonó casi cálida cuando preguntó si me gustaría ayudar con la fiesta sorpresa del 30º cumpleaños de David. Sé cuánto te preocupas por él, dijo, y por un momento, sentí que me estaban invitando de vuelta a la vida de mi hijo. Pensé que tal vez podrías ayudar con la planificación. Lo conoces mejor que nadie. Dije que sí antes de que ella terminara de explicar los detalles. Por supuesto que dije que sí. Esta era mi oportunidad de mostrarles que no era solo una reliquia del pasado de David. Todavía era su madre. Todavía alguien que podía contribuir con algo significativo a su felicidad. Nos reunimos en una cafetería chic en el barrio de Rebeca. Uno de esos lugares donde un simple café con leche cuesta más de lo que solía gastar yo en el almuerzo de una semana. Rebeca se veía elegantemente sin esfuerzo, de esa manera que proviene de nunca tener que elegir entre verse bien y pagar la factura de la luz. Su cabello estaba perfectamente peinado, sus uñas profesionalmente manicuradas, su ropa el tipo de caro discreto que susurra en lugar de gritar sobre el dinero. Estaba pensando que podríamos hacer algo sofisticado, dijo, sacando una libreta encuadernada en cuero, llena de pestañas coordinadas por colores y escritura pulcra. David ha estado hablando de lo mucho que ha aprendido a apreciar el buen vino desde que nos casamos. ¿Quizás una temática de cata de vinos? Asentí con entusiasmo, ya imaginando cómo podría contribuir. Eso suena maravilloso. Podría hacer algunas de sus comidas favoritas. Ya sabes, la lasaña que siempre le ha encantado, o esas galletas con pepitas de chocolate que solía hornear para su cumpleaños todos los años. La sonrisa de Rebeca flaqueó ligeramente. Oh, eso es dulce, pero estaba pensando en algo más, elevado. Ya he hablado con un catering que se especializa en maridajes. Hacen estos hermosos platos pequeños que complementan diferentes varietales. Muy sofisticado. Sofisticado. Ahí estaba esa palabra de nuevo, la que parecía definir todo lo que yo no era. Por supuesto, dije rápidamente. Eso suena perfecto. ¿En qué más puedo ayudar? Bueno, Rebeca consultó su libreta. Necesito a alguien que se encargue de las confirmaciones de asistencia y tal vez ayude con algunas de las decoraciones. Nada demasiado complicado. Solo seguir las pautas que he establecido. Pasé las siguientes 3 semanas entregándome a la planificación de la fiesta, con la desesperación de alguien que intenta demostrar su valía. Llamé a cada persona en la lista de invitados de Rebeca, anotando cuidadosamente las restricciones dietéticas y confirmando la asistencia en la hoja de cálculo que ella había creado. Investigué decoraciones con temática de vino en línea, quedándome despierta hasta tarde para comparar precios y encontrar las mejores ofertas que encajaran con la estética sofisticada que ella había descrito. La lista de invitados en sí fue una revelación. 35 personas fueron invitadas a celebrar el 30º cumpleaños de mi hijo, y reconocí quizás 5 nombres. Sus amigos de la Facultad de Derecho, las compañeras de universidad de Rebeca, colegas de su bufete, los Montesinos y su círculo social extendido. Una colección cuidadosamente curada de personas que representaban la vida que David había construido desde su graduación. Ninguno de sus amigos de la infancia figuraba en la lista. Ni Marco, que había sido su mejor amigo desde tercero hasta el instituto. Ni Sara, que había sido su compañera de estudio durante la universidad y había conducido 6 horas para asistir a su graduación. Ni doña Carmen, su profesora favorita, ni el entrenador Martínez, que había creído en él cuando quiso dejar el equipo de debate en el penúltimo año. Cuando le pregunté suavemente a Rebeca sobre incluir a algunos de los amigos más antiguos de David, ella descartó la sugerencia con un gesto. David está realmente centrado en su red profesional estos días. Está intentando ser socio del bufete, ¿sabes? Es importante que esté rodeado de la gente adecuada. La gente adecuada. Me pregunté dónde me dejaba eso a mí.
La noche antes de la fiesta, llegué a casa de David y Rebeca temprano para ayudar a montar. Había gastado el presupuesto del mes para comida en un conjunto nuevo, una blusa azul marino y pantalones negros que esperaba dieran la nota correcta entre festivo y sofisticado. Incluso me había permitido el lujo de una manicura profesional, algo que nunca había hecho, porque quería que mis manos se vieran apropiadas cuando ayudara a servir el vino. «Oh, Cecilia, ya estás aquí», dijo Rebeca cuando abrió la puerta. Se veía deslumbrante con un vestido color crema que probablemente costaba más que mi alquiler. En realidad, creo que tenemos la decoración cubierta. El catering trajo su propio equipo. Me quedé en la entrada con una bolsa de suministros que había elegido cuidadosamente. Elegantes guirnaldas de luces, centros de mesa con temática de vino que había montado yo misma, velas en el tono exacto de Burdeos que Rebeca había especificado. Pensé que podría ayudar con los toques finales, quizás arreglar las flores. ¡Qué detalle! Pero la florista se está encargando de todo eso. Tienen una visión muy específica. La sonrisa de Rebeca fue educada, pero firme. Tal vez podría simplemente mezclarse con los invitados cuando lleguen. David estará muy feliz de verte. Mezclarme. Como si fuera solo otra invitada en lugar de la mujer que había planeado sus primeros 29 cumpleaños. Que sabía que él prefería el pastel de chocolate al de vainilla y siempre pedía rosas de glaseado extra porque le hacían reír. Pasé la fiesta parada en las esquinas, viendo a mi hijo moverse por salas llenas de personas que lo veían como una inversión, una oportunidad de networking, un billete para el avance social. Todos tenían historias sobre David el abogado, David la estrella en ascenso, David el marido perfecto. Nadie preguntó por David el niño pequeño que solía tener miedo a las tormentas, o David el adolescente que lloró cuando murió el perro de nuestro vecino, o David el estudiante universitario que me llamaba todos los domingos solo para escuchar mi voz. El peor momento llegó cuando el padre de Rebeca se levantó para hacer un brindis. «Por David», dijo, levantando su copa de vino que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Quien nos ha demostrado lo que significa elevarse por encima de sus orígenes y crear algo hermoso. Estamos orgullosos de llamarle familia, elevarse por encima de sus orígenes. La frase quedó suspendida en el aire como un juicio. Sentí que todos los ojos en la sala se dirigían hacia mí, algunos curiosos, otros compasivos, todos entendiendo exactamente qué orígenes había superado David, su madre, su pasado. La mujer que lo había criado era ahora la limitación que había superado con éxito. David sonrió ante el elogio, levantando su propia copa. «Gracias, Ricardo. Estoy agradecido cada día por la familia que he encontrado, por las personas que me han mostrado lo que es posible cuando te rodeas de excelencia. La familia que ha encontrado, no la familia en la que había nacido, sino la que había elegido para reemplazarla». Después del brindis, me acerqué a David mientras estaba de pie con un grupo de sus colegas, esperando solo un momento de conexión, una oportunidad para recordarle que alguien en esa sala lo había amado antes de que lograra algo digno de admiración. «Feliz cumpleaños, cariño», dije, tocando su brazo suavemente. 30 años. Apenas puedo creerlo. Se giró hacia mí con una sonrisa que parecía genuina hasta que noté que no le llegaba a los ojos. «Gracias, mamá. Gran fiesta, ¿verdad? Rebeca se ha superado a sí misma». «Así es», asentí. «Es hermoso. Solo quería decirte lo orgullosa que estoy». «De hecho», interrumpió uno de sus colegas, «David quería presentarte a mi esposa. Se estaba muriendo por conocer al marido de Rebeca». Y así, sin más, fui descartada. No groseramente, no dramáticamente, simplemente borrada de la conversación como si nunca hubiera sido parte de ella. David se giró sin terminar nuestra conversación, sin reconocer lo que yo había estado tratando de decir, sin parecer notar que me quedé sola mientras él encantaba a personas que se preocupaban por su potencial en lugar de su pasado. Me quedé otra hora, bebiendo una sola copa de vino que sabía a decepción cara, viendo a mi hijo desempeñar el papel del joven abogado exitoso que había emergido completamente formado de la Facultad de Derecho, sin una historia de fondo desordenada que complicara su narrativa. Cuando finalmente reuní el coraje para despedirme, David estaba rodeado por un grupo de socios de su bufete, discutiendo algún caso que hacía que todos asintieran apreciativamente a sus ideas.
Esperé una pausa en la conversación. Luego me acerqué. Debería irme a casa, dije en voz baja. Gracias por incluirme. Oh, de acuerdo, dijo David, mirando su reloj. Conduce con cuidado. Gracias por venir. Gracias por venir. Como si yo fuera un pariente lejano que había hecho una aparición inesperada, en lugar de la mujer que le había dado la vida y había pasado 30 años asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para convertirse en el hombre que todos estaban celebrando ahora. Caminé sola hacia mi coche, pasando los vehículos de lujo que se alineaban en su calle, sus superficies relucientes reflejando la cálida luz que se derramaba desde la casa donde mi hijo estaba rodeado de personas que lo conocían desde hacía meses o años en lugar de décadas. En mi espejo retrovisor, pude ver la fiesta continuar sin mí, las conversaciones fluyendo, las risas elevándose, mi ausencia tan inadvertida como lo había sido mi presencia. Fue entonces cuando finalmente comprendí lo que me había estado negando a ver. No estaba siendo excluida gradualmente de la vida de David, ya había sido eliminada de ella por completo. Las invitaciones, las llamadas telefónicas, la inclusión educada en eventos como esta fiesta eran solo formalidades, formas de manejar la culpa en lugar de expresiones de amor genuino. Conduje a casa por calles que parecían más oscuras de lo habitual, pasando casas donde otras familias probablemente estaban compartiendo tranquilas noches de domingo, donde madres e hijos podrían estar hablando de algo más que redes profesionales y avance social. En mi apartamento, me senté en mi sofá y miré el regalo que había traído a la fiesta, pero que nunca tuve la oportunidad de darle. Un álbum de fotos que había hecho de su infancia, lleno de imágenes de cumpleaños en los que su mayor deseo era que pasáramos todo el día juntos, cuando soplar las velas en un pastel casero era la cúspide de la celebración. Me di cuenta de que me había estado aferrando a un fantasma, amando un recuerdo de un niño que se había convertido en un hombre que ya no reconocía. Y tal vez, solo tal vez, era hora de dejar de intentar resucitar algo que había sido enterrado tan completamente que incluso yo estaba empezando a olvidar cómo se veía cuando estaba vivo. Las semanas posteriores a la fiesta de cumpleaños de David pasaron en una bruma gris de rutina y resignación. Hice los movimientos de la vida, ducharme, vestirme, hacer la compra, pagar facturas, pero todo se sentía mecánico, como si estuviera operando mi propia vida a distancia. La mujer en el espejo me resultaba familiar, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba viendo la existencia de otra persona desarrollarse. Dejé de llamar a David por completo, no por rabia, aunque la rabia estaba allí, latente bajo la superficie como agua a punto de hervir. Dejé de llamar porque finalmente entendí que mi voz se había convertido en una interrupción en su vida. Un recordatorio de un capítulo que estaba ansioso por cerrar. Cada conversación se había sentido como una imposición. Cada «¿cómo estás?» una carga que era demasiado educado para rechazar, pero demasiado distante para responder genuinamente. El silencio fue ensordecedor. Los días se convirtieron en semanas, y mi teléfono permaneció obstinadamente silencioso. Sin llamadas para ver cómo estaba, sin conversaciones casuales, sin invitaciones a nada. La ausencia de su voz en mi vida creó un espacio vacío que parecía expandirse con cada día que pasaba, llenándose con el eco de todas las palabras que nunca volveríamos a decirnos. Me encontré sentada en la misma silla todas las noches, la que estaba junto a la ventana que daba al estacionamiento donde otras personas iban y venían con el ritmo cómodo de vidas que tenían propósito y dirección. La señora Chen de al lado saludaba con la mano cuando me veía, a veces trayendo correo que había sido entregado en el apartamento equivocado, siempre preguntando cómo estaba con la genuina preocupación de alguien que entendía la soledad. «Tu hijo», dijo una noche, de pie en mi puerta con un paquete que me pertenecía. «¿No te visita mucho ya?» Forcé una sonrisa, la misma que había estado practicando durante meses. «Está muy ocupado con el trabajo. Ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día». La señora Chen asintió, pero sus ojos sostenían el tipo de conocimiento que proviene de haber vivido lo suficiente como para reconocer el dolor cuando lleva la máscara del orgullo. «Mi hija en California», dijo suavemente, «llama todas las semanas, a la misma hora, todos los domingos. Hay cosas para las que no se debe estar demasiado ocupado, ¿sabes?» Después de que se fue, me senté con sus palabras resonando en el apartamento vacío. Hay cosas para las que no se debe estar demasiado ocupado.
pero aparentemente, yo me había convertido en una de esas cosas que podían posponerse indefinidamente, programarse en torno a prioridades más importantes, olvidarse en la prisa hacia cualquier futuro que David estuviera construyendo sin mí. Marzo llegó con el tipo de lluvia implacable que hace que todo se vea gris y desgastado. Había estado viviendo de ahorros y de la pequeña indemnización por despido de mi último trabajo, pero el dinero estaba desapareciendo más rápido de lo que había calculado. La factura de la luz llegó con un aviso de desconexión adjunto. El alquiler vencía en una semana, y por primera vez en mi vida adulta, no estaba segura de poder pagarlo. Me senté en la mesa de mi cocina, rodeada de facturas y cinta de calculadora, tratando de hacer que los números sumaran algo más que un desastre. No importa cómo reordenara las cifras, cómo priorizara qué facturas podían esperar y cuáles no, la matemática de la pobreza seguía siendo implacable. Me faltaba dinero, no por poco, sino por lo suficiente como para importar, lo suficiente como para cambiarlo todo. Fue entonces cuando hice algo que nunca había imaginado que haría. Levanté el teléfono y marqué el número de David, mis manos temblando mientras escuchaba sonar. ¿Diga? Su voz sonaba distraída, como si estuviera haciendo varias cosas a la vez. David, soy mamá. Las palabras se sintieron extrañas en mi boca, formales e inciertas. Oh, hola, ¿está todo bien? Había una nota de preocupación en su voz, pero era el tipo de preocupación que mostrarías por un conocido, no por un padre. Yo me detuve, tragándome el orgullo que se sentía como un cristal roto en mi garganta. Estoy teniendo algunas dificultades económicas. Me preguntaba si tal vez podrías ayudar, solo temporalmente, hasta que encuentre otro trabajo. El silencio que siguió duró tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando David finalmente habló, su voz había adoptado el tono cuidadoso que probablemente usaba con clientes difíciles. Mamá, he estado queriendo hablar contigo sobre esto. Rebecca y yo hemos estado discutiendo tu situación, y creemos que podría ser hora de que consideres algunos cambios. Tal vez buscar comunidades para personas mayores. Algunas de ellas son realmente agradables y están diseñadas para personas en tus circunstancias. Comunidades para personas mayores. A mis 58 años, estaba siendo relegada a la categoría de personas mayores que necesitaban ser gestionadas por otros, cuya independencia era un problema a resolver en lugar de un derecho a respetar. No estoy lista para eso, dije, tratando de mantener mi voz firme. Solo necesito ayuda con algunas facturas. ¿Quizás un préstamo? Podría pagarte una vez que esté trabajando de nuevo. Otra larga pausa. No creo que sea una buena idea, mamá. El padre de Rebecca estaba diciendo lo importante que es mantener límites financieros claros en las familias. Se complica cuando el dinero está de por medio. El padre de Rebecca, el hombre que había brindado por la capacidad de mi hijo para elevarse por encima de sus orígenes, ahora estaba brindando consejos sobre cómo mantener esos orígenes a distancia. David, dije, y algo en mi voz debió llegarle porque dejó de hablar. Yo te crié. Trabajé en 2 empleos para pagarte la universidad. Renuncié a todo para asegurarme de que tuvieras lo que necesitabas para convertirte en el hombre que eres hoy. ¿Y ahora me estás diciendo que ayudar a tu madre a pagar su factura de la luz sería complicado? Mamá, por favor, no te pongas dramática. No se trata de lo que hiciste por mí. Se trata de lo que es saludable para todos los involucrados. Rebecca piensa. No me importa lo que piense Rebecca, dije, sorprendiéndome con la brusquedad en mi voz. No le estoy pidiendo ayuda a Rebecca. Le estoy pidiendo a mi hijo. El silencio que siguió se sintió diferente, más pesado. Cuando David volvió a hablar, su voz era fría de una manera que nunca antes había escuchado. Lamento que estés pasando por dificultades, pero no puedo resolver tus problemas por ti. Quizás sea hora de que aprendas a valerte por ti misma, en lugar de esperar siempre que otras personas te cuiden. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Esperar siempre que otras personas me cuiden. Esto, del niño que cargué en mi espalda, subiendo 3 tramos de escaleras cuando se rompió la pierna en 4º de primaria. Esto, del adolescente que llevé al trabajo todos los días durante 2 veranos porque no podíamos pagar un segundo coche. Esto, del joven cuyos ensayos de solicitud a la Facultad de Derecho ayudé a editar, cuyos papeles de préstamo estudiantil cofirmé, cuya confianza construí con 28 años de creencia inquebrantable. David, susurré.
pero la línea ya estaba muerta. Me senté en mi cocina sosteniendo el teléfono en silencio, mirando las facturas extendidas sobre la mesa, como evidencia de una vida mal vivida. La lluvia continuó su asalto constante a las ventanas, y en algún lugar del edificio, la televisión de un vecino murmuraba con las voces de personas que fingían resolver problemas en episodios de 30 minutos. Esa noche, me acosté en la cama y miré el techo, escuchando los sonidos de las vidas de otras personas que continuaban a mi alrededor. Arriba, alguien estaba viendo televisión a altas horas de la noche. Al lado, la señora Chen probablemente estaba leyendo una de las novelas románticas que pedía prestadas a la biblioteca todas las semanas. Pasillo abajo, la joven pareja estaba teniendo otra discusión tranquila sobre dinero o trabajo, o cuál de ellos había olvidado sacar la basura. A mi alrededor, la gente estaba viviendo vidas que tenían peso, sustancia y conexión. Y yo estaba flotando en el espacio entre quien solía ser y quien se suponía que debía convertirme, sin ataduras a todo lo que alguna vez había tenido sentido. Por primera vez desde el nacimiento de David, me permití imaginar lo que habría pasado si hubiera tomado otras decisiones. ¿Qué pasaría si hubiera seguido la carrera de arte que soñé en lugar de abandonar la universidad cuando me quedé embarazada? ¿Qué pasaría si me hubiera mudado a la ciudad como había planeado, en lugar de quedarme en nuestro pequeño pueblo porque parecía más seguro para criar a un niño? ¿Qué pasaría si hubiera salido con el amable profesor que me había invitado cuando David estaba en el instituto, en lugar de decirle que estaba demasiado ocupada para considerar el romance? ¿Qué pasaría si hubiera vivido para mí en lugar de vivir solo para alguien que había crecido para ver mi sacrificio como una vergüenza? Pero esas preguntas no conducían a ninguna parte, excepto a la oscuridad del arrepentimiento. La verdad era que había tomado todas las decisiones por amor, y el amor no viene con garantías ni políticas de devolución. Había amado a mi hijo con todo lo que tenía, y ahora estaba descubriendo que todo lo que tenía no era suficiente para ganarme un lugar en la vida que le ayudé a construir. El aviso de desconexión en la factura de la luz decía que tenía 72 horas antes de que se cortara la electricidad. 72 horas para averiguar cómo pagar los servicios básicos que separaban la vida civilizada del caos. 72 horas para encontrar un camino a seguir que no implicara rogar al hijo que ya había dejado claro que mis problemas no eran su responsabilidad. Cerré los ojos y traté de recordar cómo se sentía la esperanza, pero todo lo que pude encontrar fue el dolor sordo de un corazón que lo había dado todo y había recibido indiferencia a cambio. Pero en algún lugar, en el espacio entre el sueño y la vigilia, una pequeña voz susurró algo que casi había olvidado. Fuiste alguien antes de convertirte en su madre. Tal vez es hora de recordar quién era esa persona. Y por primera vez en meses, no aparté esa voz. Escuché. Y en la oscuridad de mi apartamento vacío, algo que había estado durmiendo durante 28 años comenzó a agitarse. La mañana después de la llamada telefónica de David, me desperté con algo que no había sentido en meses. Claridad. No el tipo que proviene de la inspiración repentina o la intervención divina, sino la claridad ganada con esfuerzo que emerge cuando finalmente has tocado fondo y te das cuenta de que la única dirección que queda es hacia arriba. Preparé café con manos que ya no temblaban y me senté en la mesa de la cocina, mirando esas facturas con otros ojos. Sí, estaba en problemas. Sí, estaba sola, pero también tenía 58 años. No estaba muerta. Tenía manos que funcionaban, una mente funcional y algo que había olvidado que poseía. La misma fuerza que me había sacado adelante como madre soltera cuando apenas era una niña. La mujer que había criado a David no había sido débil, había sido feroz, ingeniosa, decidida. Había descubierto cómo estirar 20 euros para una semana de comidas, cómo arreglar una lavadora averiada con tutoriales de YouTube y pura obstinación. ¿Cómo ayudar a un adolescente con problemas con los deberes de cálculo a pesar de no haber tomado la clase ella misma? Esa mujer no había desaparecido, simplemente había estado tan ocupada disculpándose por su existencia que había olvidado que todavía estaba aquí. Caminé hacia el armario de mi dormitorio y saqué una caja que no había abierto en años. Dentro, envueltas en papel de seda que se había puesto amarillo con el tiempo, estaban mis herramientas de carpintería, las herramientas de mi padre. De hecho, me las había dejado al morir durante el segundo año de universidad de David.
Las había usado esporádicamente a lo largo de los años, haciendo pequeñas reparaciones en la casa, construyéndole a David una estantería para su primer apartamento, haciendo regalos sencillos cuando el dinero era demasiado ajustado para comprar regalos en tiendas. Las herramientas se sentían familiares en mis manos, su peso reconfortante de una manera que había olvidado. Había algo honesto en trabajar con madera, algo que atravesaba la pretensión y exigía solo habilidad, paciencia y visión. A la madera no le importaba tu educación o tus conexiones sociales. Respondía a la competencia, nada más y nada menos. Pasé esa tarde en mi pequeño trastero, montando un taller improvisado en el espacio donde había planeado guardar muebles cuando finalmente me mudara a algo aún más pequeño. El suelo de cemento no era ideal, y la iluminación era fluorescente dura, pero era mío. Por primera vez en meses, estaba creando algo en lugar de simplemente soportar algo. Mi primer proyecto fue un joyero simple, del tipo que había hecho para los profesores de David cuando él estaba en primaria. Había olvidado lo satisfactorio que era ver madera en bruto transformarse en algo hermoso y funcional, cómo el ritmo de lijar, medir y encajar piezas podía silenciar el caos en mi mente. La señora Chen llamó a mi puerta esa noche, atraída por el sonido de la sierra y el olor a tinte de madera que se filtraba a través de las paredes delgadas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, mirando por encima de mi hombro la pequeña caja que tomaba forma en mi mesa de trabajo. «No estoy segura todavía», dije, lo cual era cierto. Sabía en qué se convertiría la caja, pero no estaba segura en qué me estaba convirtiendo yo en el proceso de hacerla. «Mi marido, antes de morir, hacía muebles», dijo la señora Chen, pasando los dedos por el borde liso que yo había estado lijando. «Piezas hermosas. Las vendía en el mercadillo artesanal los fines de semana. La gente encargaba piezas especiales, arcones para bodas, cajas de juguetes para bebés. Decía que trabajar con madera le enseñaba paciencia. ¿Se ganaba la vida con eso? Buena vida. No rico, pero cómodo. La gente siempre necesita cosas hermosas», solía decir. «Simplemente no siempre saben dónde encontrarlas». Esa noche, me senté con las palabras de la señora Chen resonando en mi mente. La gente siempre necesita cosas hermosas. ¿Cuándo dejé de creer que podía crear cosas hermosas? ¿Cuándo decidí que mi valor residía solo en lo que podía sacrificar por los demás, en lugar de en lo que podía contribuir al mundo? Comencé a investigar en línea, aprendiendo sobre ferias de artesanía locales y mercados de artesanos. Descubrí toda una comunidad de creadores, personas que habían convertido sus habilidades en pequeños negocios, que vendían su trabajo a través de sitios web y redes sociales, que habían encontrado formas de construir vidas sostenibles en torno a la creación de cosas que les importaban. La curva de aprendizaje fue empinada. Pasé horas viendo tutoriales de YouTube sobre fotografía e iluminación, averiguando cómo hacer que mis joyeros simples se vieran lo suficientemente profesionales como para venderlos en línea. Practiqué escribiendo descripciones de productos que resaltaban la artesanía y el cuidado que se ponían en cada pieza sin sonar desesperada o apologética. Mi primera venta llegó 3 semanas después. Una mujer en Galicia que había encontrado mi anuncio de una pequeña caja de recuerdo y la quería como regalo para la graduación de su hija. 25 euros más gastos de envío. No era mucho, pero cuando empaqué esa caja en papel de seda y la llevé a correos, sentí algo que no había experimentado en años. Orgullo por mi propio trabajo. La segunda venta siguió rápidamente. Luego una tercera. El boca a boca, aparentemente, todavía importaba en el mercado de productos hechos a mano. Las personas que compraban una pieza me recomendaban a amigos, volvían para pedidos personalizados, dejaban reseñas que traían nuevos clientes a mi presencia en línea que crecía lentamente. Reinvertí cada euro que gané en mejores herramientas, madera de mayor calidad, packaging mejorado que hacía que mis productos se vieran tan profesionales como realmente eran. Aprendí sobre diferentes vetas y acabados de madera, sobre juntas que durarían generaciones, sobre los pequeños detalles que separaban el trabajo amateur de la verdadera artesanía. El taller del trastero evolucionó hacia algo más sofisticado. Encontré una sierra de mesa usada en una venta de patrimonio. Negocié un mejor precio por madera a granel con un proveedor local. Invertí en iluminación adecuada que no hacía que todo se viera áspero e industrial.
El espacio comenzó a sentirse menos como un refugio desesperado y más como un negocio real. Más importante aún, comencé a sentirme menos como alguien que se escondía de sus fracasos y más como alguien que construía hacia su futuro. Los cambios no fueron solo profesionales. Por primera vez en décadas, comencé a tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que otras personas esperaban de mí. Compré ropa que me hacía sentir segura en lugar de invisible. Me corté el pelo canoso en un estilo que favorecía mi rostro en lugar de ser simplemente fácil de mantener. Dije que sí cuando la señora Chen me invitó a unirme a su club de lectura, a pesar de que no había leído ficción en años. Las reuniones del club de lectura se llevaban a cabo en el centro comunitario los martes por la noche, y las mujeres que asistían eran una mezcla de edades y orígenes unidas por su amor por las historias y su disposición a compartir opiniones sobre todo, desde la estructura de la trama hasta la motivación del personaje. Me dieron la bienvenida sin preguntar, como si el hecho de que me presentara fuera cualificación suficiente para la membresía. No hago esto desde hace una eternidad, confesé durante mi primera reunión, agarrando una copia de bolsillo de la novela que habían asignado, con el mismo nerviosismo que había sentido el primer día de parvulario de David. Ninguna de nosotras lo había hecho hasta que empezamos a hacerlo, dijo Margarita, una maestra jubilada que había estado liderando el grupo durante 8 años. Así es como comienza todo lo que vale la pena, con alguien decidiendo probar algo nuevo. Alguien decidiendo probar algo nuevo. La frase se quedó conmigo mientras conducía a casa esa noche, mientras trabajaba en un joyero personalizado para una clienta en Valencia que se casaba en otoño, mientras me dormía en mi pequeño apartamento que ya no se sentía como una prisión, sino simplemente como un punto de partida. Había pasado tantos años definida por mi relación con otras personas, la madre de David, la camarera de la cafetería, la empleada del supermercado, que había olvidado que podía ser definida por mis propias elecciones, mis propios intereses, mi propia creciente habilidad para crear cosas que aportaban belleza al mundo. La presión financiera se alivió gradualmente. No de golpe, y no sin un presupuesto cuidadoso y algunas semanas muy ajustadas, pero mi pequeño negocio estaba creciendo constantemente. Más importante aún, yo estaba creciendo. Cada proyecto completado me enseñaba algo nuevo sobre la madera, sobre la artesanía, sobre la satisfacción que proviene de crear algo duradero con mis propias manos. Todavía pensaba en David, por supuesto. El dolor no había desaparecido, simplemente se había trasladado a un lugar diferente en mi corazón, a un lugar donde podía existir sin consumirlo todo. Lo había amado por completo, y ese amor había producido un hombre exitoso y educado, que estaba construyendo la vida que quería. El hecho de que esta vida no me incluyera era doloroso, pero no era un juicio sobre la calidad de mi maternidad o el valor de mi sacrificio. Era simplemente la realidad de criar a un hijo para que fuera independiente. A veces, la independencia significa avanzar hacia algo, y a veces significa alejarse de algo más. Estaba aprendiendo a aceptar que ambas cosas podían ser ciertas sin que ninguna cancelara los 28 años de amor que habían venido antes. Un jueves por la noche, a finales de abril, mientras daba los toques finales a un joyero que sería enviado a una clienta en Barcelona a la mañana siguiente, sonó mi teléfono. El número era familiar, pero tardé un momento en ubicarlo, la oficina de David. Mi primer instinto fue responder de inmediato, como lo había hecho durante 28 años cada vez que mi hijo necesitaba algo, pero miré mis manos, firmes y seguras mientras aplicaban la capa final de acabado a la madera que brillaba con calidez y belleza. E hice una elección diferente. Dejé que fuera al buzón de voz, y por primera vez desde esa horrible cena en noviembre, la decisión se sintió como fuerza en lugar de miedo. Escuché el mensaje de voz de David a la mañana siguiente mientras tomaba café y miraba el amanecer por la ventana de mi cocina. Su voz sonaba diferente, incierta de una manera que no había escuchado desde que era un adolescente luchando con los deberes de cálculo. «Hola, mamá, soy yo. Solo quería ver cómo estás». Rebeca vio algo en línea y, bueno, ¿podrías devolverme la llamada? Cuando tengas un momento. Rebeca vio algo en línea. Las palabras despertaron una mezcla de curiosidad y aprensión
que se quedó conmigo durante todo el día mientras trabajaba en un arcón de boda personalizado para una joven en Bilbao que se casaba en otoño. La pieza era mi proyecto más ambicioso hasta ahora. Madera de cerezo con detalles tallados a mano, y un forro de cedro que protegería las reliquias familiares y los recuerdos de boda que planeaba guardar dentro. No fue hasta esa noche, después de haber aplicado la capa final de tinte del día y limpiado mis herramientas con el cuidado metódico que mi padre me había enseñado hace décadas, que me permití preguntarme qué podría haber visto Rebeca en línea, que impulsaría a David a romper meses de silencio. Había estado publicando fotos de mi trabajo en redes sociales, en parte por marketing, pero sobre todo porque había descubierto una alegría inesperada al compartir la transformación de la madera en bruto en piezas terminadas. Las respuestas habían sido alentadoras. Comentarios de extraños que apreciaban la artesanía, mensajes de posibles clientes, compartidos de personas que decían que mi trabajo les recordaba a los muebles que habían tenido sus abuelos. Pero otra cosa había estado sucediendo, que yo había estado demasiado ocupada para procesar por completo. Los periódicos locales habían comenzado a presentar historias sobre el resurgimiento de la artesanía hecha a mano, y de alguna manera, mi nombre había comenzado a aparecer en estos artículos. Primero, como una breve mención en un artículo sobre el mercadillo artesanal, donde había comenzado a vender piezas más pequeñas. Luego, como un reportaje más sustancial en la sección de estilo de vida sobre mujeres que inician negocios más tarde en la vida. El artículo que había salido la semana anterior en la revista regional me había sorprendido por su profundidad y enfoque. La periodista, una mujer de mi edad que había encontrado mi trabajo a través de la recomendación de una amiga, había pasado una tarde en mi taller haciendo preguntas sobre mi proceso, mi inspiración, la satisfacción que encontraba al crear arte funcional con mis manos. Hay algo profundo en ver trabajar a Cecilia Morrison, había comenzado el artículo. Sus manos se mueven con la confianza de alguien que entiende que la verdadera artesanía no se puede apresurar, que la belleza surge de la paciencia y la habilidad en lugar de los atajos y la producción en masa. La fotógrafa había capturado algo en esas imágenes que yo no había visto en mi propio espejo durante años. Una mujer completamente absorta en su trabajo, competente y concentrada, creando algo significativo. En una foto, estaba inclinada sobre una pieza de madera de arce, comprobando el patrón de la veta antes de hacer un corte crucial. En otra, estaba aplicando el acabado con un pincel, mi rostro reflejando la concentración de alguien que se enorgullecía de hacer bien cada detalle. Pero fue la foto final la que me dejó helada cuando vi la revista por primera vez. Sostenía un joyero terminado, sonriendo no a la cámara, sino a la pieza en sí. Mi expresión llena de genuina satisfacción y discreto orgullo. La mujer de esa foto parecía realizada, segura, completamente en paz con quién era y lo que estaba haciendo. Apenas la reconocía como a mí misma. La revista había publicado la historia con el titular, Encontrando su voz en la madera, el viaje creativo de una madre que la llevó al éxito inesperado. Éxito. La palabra todavía se sentía extraña cuando se aplicaba a mi propia vida, pero la evidencia se estaba volviendo más difícil de ignorar. Los pedidos llegaban más rápido de lo que podía atender. Había tenido que iniciar una lista de espera, algo que se sentía a la vez emocionante y aterrador. La gente estaba dispuesta a esperar 3 meses por una de mis piezas, confiando en que yo crearía algo que valiera esa paciencia. Más importante aún, otras publicaciones estaban tomando nota. Una revista nacional de artesanía se había puesto en contacto para incluir mi trabajo en su número especial de Navidad. Una galería de muebles de diseño en el centro había preguntado si me interesaría dejar algunas piezas en consigna. La Universidad Popular local me había invitado a impartir un taller de carpintería para su programa de educación continua. Enseñar. La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Estar de pie frente a un grupo de adultos, compartiendo conocimientos que había acumulado a través de años de prueba y error, ayudando a otros a descubrir la misma satisfacción que había encontrado al trabajar con madera, se sentía como la evolución natural de todo lo que había estado construyendo. La señora Chen había estado siguiendo mi progreso con el entusiasmo de alguien que entendía lo que significaba reconstruir la vida desde cero. «Deberías estar orgullosa», dijo una noche, admirando el arcón que casi había terminado. No solo del hermoso trabajo,
sino del coraje que se necesitó para volver a empezar. Volver a empezar. Estaba empezando a comprender que eso era exactamente lo que había hecho. Aunque en ese momento no se sintió valiente, se había sentido como supervivencia, como la única opción disponible cuando todas las demás se habían agotado. Pero tal vez el coraje y la supervivencia estaban más estrechamente relacionados de lo que me había dado cuenta. El club de lectura se había convertido en un momento destacado semanal, no solo por las discusiones literarias, sino por las amistades que se estaban desarrollando. Estas mujeres, Margarita, la maestra jubilada, Patricia, la exenfermera, Susana, que había criado a 4 hijos y ahora estaba descubriendo la fotografía, Juana, que había comenzado a aprender francés a los 65, me habían recibido en su círculo con la fácil aceptación de las personas que entendían que las vidas interesantes a menudo incluían capítulos de reinvención. «He estado pensando en tu historia», dijo Margarita un martes por la noche mientras discutíamos una novela sobre una mujer que había superado enormes obstáculos para construir un negocio exitoso. «Los paralelismos con tu propio viaje son notables. Ambas mujeres tuvieron que perder todo lo que creían querer antes de poder descubrir lo que realmente necesitaban, lo que realmente necesitaba». La frase se quedó conmigo mientras conducía a casa esa noche. Durante tantos años, había pensado que necesitaba la aprobación de David, su gratitud, su presencia en mi vida para validar las decisiones que había tomado. Había medido mi valor por sus logros, su felicidad, su disposición a incluirme en la vida que le había ayudado a construir. Pero estos últimos meses me habían enseñado algo diferente. Lo que realmente necesitaba era la satisfacción de crear algo significativo con mis propias manos, el respeto de las personas que valoraban la artesanía y la dedicación, la tranquila confianza que provenía de saber que podía mantenerme a mí misma a través de mis propios esfuerzos e ingenio. Necesitaba importar no por mi relación con otra persona, sino por quién era y lo que contribuía al mundo. El taller que había instalado en el trastero había evolucionado de nuevo, esta vez a algo que parecía casi profesional: mejor iluminación, ventilación adecuada, organización de herramientas que habrían enorgullecido a mi padre. Había invertido en una licencia comercial, establecido relaciones con proveedores, desarrollado sistemas para rastrear pedidos y gestionar las comunicaciones con los clientes. Pero más que los adornos externos del éxito, había desarrollado algo interno que se sentía aún más valioso: la certeza absoluta de que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que estaba destinada a hacer. Cuando la gente me preguntaba por mi trabajo ahora, no me disculpaba ni minimizaba mis logros. Hablaba de la selección de madera y las técnicas de ensamblaje, de la satisfacción de crear piezas que se transmitirían de generación en generación, del creciente mercado de muebles hechos a mano en un mundo cada vez más producido en serie. Hablaba como alguien que sabía lo que estaba haciendo porque, finalmente, lo sabía. 3 días después del mensaje de voz de David, mientras daba los toques finales a una estantería encargada que se exhibiría en el escaparate de otoño de la Galería de Muebles de Diseño, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, estaba preparada. «Hola, David. Mamá». Su voz transmitía una nota de sorpresa, como si no hubiera esperado que contestara. «Gracias por devolverme la llamada». «Aún no te he devuelto la llamada», dije con calma, continuando trabajando mientras hablábamos. «Te llamo ahora porque estoy lista para hablar, no porque me sienta obligada a devolverte la llamada de inmediato». La distinción importaba, aunque no estaba segura de que él entendiera por qué. Durante 28 años, había dejado todo cada vez que David necesitaba mi atención. Esta vez, había terminado lo que estaba haciendo primero. «Oh, de acuerdo». Otra pausa. «Escucha, Rebeca vio ese artículo sobre ti en la revista, el de tu negocio de carpintería. Lo vio. No teníamos ni idea de que estuvieras... Quiero decir, no sabíamos que habías empezado un negocio. Parece que te está yendo realmente bien. Realmente bien». Viniendo del hijo que me había dicho que aprendiera a valerme por mí misma, en lugar de esperar que otros me cuidaran, las palabras tenían una ironía que no se nos escapó a ninguno de los dos. «Así es», dije simplemente. «El artículo hacía que pareciera que estás teniendo bastante éxito. Pedidos atrasados, oportunidades de enseñanza. Eso de la galería que mencionaron. Eso de la galería».
la galería de muebles de diseño que presentaba mi trabajo en su próxima exposición, tratando mis piezas como arte en lugar de simples manualidades. El desinterés casual de David me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cuán en serio se estaba tomando esta conversación. David, dije, dejando mi papel de lija y prestándole toda mi atención por primera vez desde que llamó. ¿Qué quieres exactamente? La franqueza de la pregunta pareció pillarlo desprevenido. Yo solo quería ver cómo estabas, para hablar de algunas cosas. Después de meses de silencio, después de negarse a ayudar cuando se lo pedí, después de sugerir que necesitaba aprender a ser independiente, quería hablar ahora que la independencia había demostrado ser rentable. Estoy bien, dije. Mejor que en años, de hecho. ¿Había algo específico que querías discutir? Pero incluso mientras hacía la pregunta, ya sabía lo que venía. Podía escucharlo en su tono, en la forma cuidadosa en que elegía sus palabras, en el repentino interés en mi vida después de meses de deliberada distancia. Algo había cambiado, algo que hacía que mi nuevo éxito fuera relevante para él de maneras que mis luchas nunca lo habían sido. Y yo finalmente era lo suficientemente fuerte para manejar lo que fuera que ese algo resultara ser. La conversación con David continuó durante otros 10 minutos, y con cada momento que pasaba, el verdadero propósito de su llamada se hacía más claro. Hacía preguntas cuidadosas sobre mi negocio, cuántos pedidos tenía, si estaba ganando buen dinero, si había pensado en expandirse. Su tono transmitía la forzada informalidad de alguien que realiza una investigación de mercado mientras finge una charla trivial. Así que esto de la galería de muebles de diseño, dijo, y podía escucharlo tecleando de fondo, probablemente buscando el sitio web de la galería mientras hablábamos. Eso es bastante prestigioso, ¿no? La madre de Rebeca mencionó que conoce al dueño. Dice que es bastante exclusivo. Por supuesto que la madre de Rebeca conocía al dueño. Por supuesto que David estaba comprobando si mi éxito era legítimo según los estándares de las personas, cuya aprobación siempre le había importado más que la mía. Es una buena oportunidad, dije, sin molestarme en dar más detalles. Que investigara por su cuenta si estaba tan interesado. Mamá, tengo que preguntar, ¿por qué no nos contaste nada de esto? Quiero decir, si estabas teniendo problemas económicos y tenías este negocio en marcha, ahí estaba. La pregunta que revelaba todo lo que todavía no entendía sobre lo que había sucedido entre nosotros, sobre por qué su llamada telefónica había quedado sin respuesta durante 3 días, sobre por qué yo ya no era la mujer que se disculpaba por su existencia y rogaba por migajas de su atención. Te dije que estaba teniendo problemas económicos, dije, mi voz firme. Te llamé en marzo y pedí ayuda. ¿Recuerdas lo que me dijiste? Silencio. El tecleo se había detenido. Me dijiste que era hora de que aprendiera a valerme por mí misma en lugar de esperar siempre que otras personas me cuidaran. Me dijiste que ayudarme sería complicado porque el padre de Rebeca cree en mantener límites financieros en las familias. Mamá, tenías razón, sin embargo. Necesitaba aprender a valerme por mí misma. Y lo hice. Lo que me da curiosidad es por qué llamas ahora, cuando ya no necesito tu ayuda, cuando ya no soy una vergüenza para tu imagen profesional. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una cuchilla, afilada y limpia, e imposible de ignorar. No sentí satisfacción al decirlas, ni triunfo al finalmente decir verdades que habían estado enterradas bajo meses de pretensión educada. Sentí solo la tranquila claridad que proviene de finalmente comprender exactamente cuál es tu posición. Eso no es justo, dijo David, pero su protesta carecía de convicción. Solo estaba tratando de alentarte a ser independiente. Pensaste que era una carga, dije. Pensaste que mis luchas se reflejaban mal en la imagen de éxito que estabas tratando de proyectar. Pensaste que la mejor manera de manejar a tu vergonzosa madre era sugerirle que se mudara a una residencia para ancianos y dejara de complicar tu vida con sus problemas. Nunca dije que fueras vergonzosa. No tuviste que decirlo, David. Lo dijiste con cada no invitación, cada plan cancelado, cada presentación donde de alguna manera olvidaste mencionar que la mujer parada a tu lado era tu madre. Lo dijiste cuando brindaste por tu capacidad de elevarte por encima de tus orígenes, mientras yo estaba sentada en tu mesa. Lo dijiste cuando me colgaste en lugar de prestarme suficiente dinero para mantener mi electricidad encendida. El silencio se extendió tanto que pensé que podría haber colgado. Cuando finalmente habló, su voz era más pequeña,
menos segura de lo que la había escuchado desde que era niño. No quise que sonara así, pero sonó así, porque eso es lo que querías decir, lo quieras admitir o no. Caminé hacia mi ventana y miré hacia el estacionamiento donde la señora Chen estaba ayudando a un anciano a llevar la compra a su coche. Simple bondad humana, ofrecida sin cálculo ni expectativa de retorno. El tipo de gesto que una vez había definido mi relación con mi hijo, cuando el amor no era condicional al éxito profesional o la aceptabilidad social. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó David. Era una buena pregunta, una que me había estado haciendo desde que llegó su mensaje de voz. ¿Qué pasaba ahora? ¿Qué le debía al hijo que me había descartado cuando fui inconveniente y quería reconectarse ahora que yo tenía éxito? ¿Qué hacía una madre cuando había criado a un hijo para que fuera independiente y descubría que la independencia significaba independencia de ella? No lo sé, dije honestamente. ¿Qué quieres que pase? Yo quiero... Hizo una pausa, y por un momento escuché ecos del niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que solía pedirme que revisara si había monstruos debajo de su cama, porque confiaba en mí para mantenerlo a salvo de las cosas que le asustaban. Quiero arreglar esto. Quiero recuperar a mi madre, su madre, la mujer que había puesto sus necesidades antes que las suyas durante 28 años, que había absorbido su decepción y crítica sin quejarse, que se había hecho cada vez más pequeña hasta que casi desapareció por completo. La mujer que se había disculpado por existir y rogado por el privilegio de seguir siendo relevante en su vida. Esa mujer se fue, David, dije con suavidad. Empezó a desaparecer la noche que le explicaste a una sala llena de extraños por qué ella no importaba. Terminó de desaparecer el día que le dijiste que ayudarla a pagar sus facturas sería demasiado complicado para tu matrimonio. Pero eres mi madre. Sí, lo soy. Soy la mujer que te crió, que te amó incondicionalmente, que sacrificó todo para darte la base que necesitabas para construir tu vida. Siempre seré esa mujer, pero ahora también soy otra persona. Alguien que conoce su propio valor, que no se disculpa por ocupar un espacio, que no necesita tu aprobación para validar su existencia. Pude escucharlo respirar al otro lado de la línea, procesando palabras que probablemente sonaban extrañas viniendo de una mujer que se había acostumbrado a manejar en lugar de respetar. Vi las fotos, dijo finalmente. En ese artículo de la revista, te veías diferente, feliz. Soy feliz. Por primera vez en años. Soy genuinamente feliz. Sin mí. El dolor en esas dos palabras casi rompió mi determinación. Este seguía siendo mi hijo. Seguía siendo el niño que había amado antes incluso de ver su rostro. Seguía siendo la persona cuya felicidad me había importado más que la mía durante casi 3 décadas. No sin ti, dije con cuidado. A pesar de ti. A pesar de cómo me hiciste sentir acerca de mí misma. A pesar de cómo me borraste de tu vida cuando fui inconveniente. Soy feliz porque finalmente recordé que existo independientemente de tu opinión sobre mí. Mamá. David, déjame preguntarte algo, y quiero que pienses cuidadosamente antes de responder. Si no hubiera comenzado este negocio, si todavía estuviera luchando económicamente, si todavía fuera la mujer que te avergonzaba en las cenas, ¿me habrías llamado? ¿Estarías interesado en arreglar esto si no hubiera un artículo de revista sobre mi éxito? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Pensé que sí, dije. No es así, protestó, pero ambos sabíamos que era exactamente así. Esto es lo que he aprendido, cariño. El amor no se supone que sea condicional al éxito, o la aceptabilidad social, o el logro profesional. El amor no se supone que se evapore cuando alguien se vuelve inconveniente o complicado. El amor no se supone que reaparezca cuando alguien se vuelve útil de nuevo. Te quiero. Creo que sí. A tu manera, según tu definición de lo que significa el amor. Pero tu amor viene con condiciones que ya no estoy dispuesta a cumplir. No me disculparé por mi pasado, mi origen, mis luchas o mis limitaciones. No me haré más pequeña para que te sientas más cómodo. No fingiré que lo que sucedió entre nosotros fue normal o aceptable, o algo que simplemente podemos superar sin reconocer el daño que se hizo. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que ya no quieres una relación conmigo? La pregunta me golpeó como un golpe físico, a pesar de que la había estado esperando. Esta era la elección que había estado evitando desde su primer mensaje de voz.
la decisión que había estado tratando de no tomar incluso mientras construía una vida que no dependía de su presencia en ella. Estoy diciendo que quiero una relación con el hijo que me respeta, que valora lo que contribuí a su vida, que no trata mi amor como una carga que debe ser gestionada. Si ese eres tú, o si estás dispuesto a convertirte en él, entonces sí, te quiero en mi vida. Pero si sigues siendo el hombre que piensa que ayudar a su madre es demasiado complicado para su matrimonio, que ve mis luchas como vergüenzas y mis éxitos como oportunidades, entonces no, ya no quiero esa relación. Me estás pidiendo que elija. No, David, te estoy pidiendo que madures. Te estoy pidiendo que decidas qué tipo de hombre quieres ser, qué tipo de hijo quieres ser, cuáles son tus valores en realidad cuando son puestos a prueba por la inconveniencia o la presión social o las opiniones de la familia de tu esposa. ¿Y si no puedo? ¿Si no soy la persona que quieres que sea? Cerré los ojos, sintiendo el peso de 28 años de maternidad, de sueños aplazados y sacrificios hechos y amor dado sin reservas ni condiciones. Entonces estaré triste, dije simplemente. Siempre estaré triste de no haber podido darte lo que necesitabas para convertirte en un hombre mejor. Pero no me sorprenderé, y ya no estaré esperando junto al teléfono, esperando migajas de afecto de alguien que debería haberme estado ofreciendo el mundo. La conversación terminó en voz baja, sin declaraciones dramáticas ni teléfonos colgados. David dijo que necesitaba tiempo para pensar, y le dije que se tomara todo el tiempo que necesitara. Nos despedimos con la cuidadosa cortesía de extraños, y luego la línea se cortó. Me senté en mi cocina durante mucho tiempo después, viendo cómo la luz se desvanecía fuera de mi ventana, sintiendo algo que tardé un tiempo en identificar. No era alivio, exactamente, aunque el alivio era parte de ello. No era satisfacción, aunque también había un elemento de eso. Era paz. La paz profunda y tranquila que proviene de finalmente decir la verdad y descubrir que el mundo no se acaba cuando dejas de fingir que todo está bien. Por primera vez en 28 años, no tenía idea de si mi hijo elegiría ser parte de mi vida, pero sabía, con absoluta certeza, que estaría bien de cualquier manera, y ese conocimiento se sintió como la cosa más valiosa que jamás había creado. Pasaron 2 meses en el tipo de ritmo productivo que nunca había imaginado posible para mi vida. La exposición de la Galería de Muebles de Diseño había tenido más éxito de lo que nadie esperaba. 3 de mis piezas se vendieron en la noche de apertura, y recibí encargos de trabajo personalizado que me mantendrían ocupada durante el invierno. El periódico local publicó una historia de seguimiento con el titular «Artesana local destacada en Galería Metropolitana». Y de repente, yo no era solo Cecilia Morrison, que hacía joyeros en un trastero. Yo era Cecilia Morrison, maestra artesana, cuyo trabajo estaba siendo reconocido más allá de nuestra pequeña comunidad. La oportunidad de enseñanza en la Universidad Popular se había materializado en un puesto regular, 2 clases a la semana, ayudando a los adultos a descubrir la satisfacción de trabajar con sus manos. Mis estudiantes iban desde ingenieros jubilados que buscaban un nuevo desafío hasta madres jóvenes que buscaban salidas creativas, y verlos transformar madera en bruto en algo hermoso nunca pasó de moda. Margarita, del club de lectura, había comenzado a traer amigos para ver mi taller, y la voz se estaba corriendo a través de redes que yo nunca había sabido que existían. Un escritor de una revista nacional de estilo de vida llamó para presentar mi historia en su serie sobre mujeres que se reinventan después de los 50. El teléfono sonaba regularmente ahora con consultas sobre piezas personalizadas, solicitudes de enseñanza y oportunidades de entrevistas. Pero el cambio más significativo no fue en mi negocio o mi creciente reputación. Fue en cómo me movía por el mundo. Cuando entraba en una habitación ahora, no me disculpaba por ocupar un espacio. Cuando la gente preguntaba por mi trabajo, hablaba con confianza sobre mis habilidades y experiencia. Cuando me miraba al espejo, veía a una mujer que había construido algo significativo con sus propias manos e inteligencia, no alguien cuyo valor dependía de la aprobación de otras personas. La señora Chen se había convertido en algo más que una vecina. Era una amiga que entendía lo que significaba construir una vida en tus propios términos. Tomábamos café juntas casi todas las mañanas, compartiendo historias sobre nuestros respectivos viajes y riéndonos de las sorpresas que venían con descubrirte a ti misma en tus últimos años. Mi hija llamó ayer,
me dijo la señora Chen un martes por la mañana mientras estábamos sentadas en su pequeña cocina, rodeadas de las plantas con flores que cuidaba con el mismo esmero que yo dedicaba a mi carpintería. Quiere visitarnos el mes que viene. Dice que está orgullosa de lo independiente que me he vuelto desde que murió su padre. ¿Cómo se siente eso?, pregunté, conociendo las complicadas emociones que podían surgir cuando los miembros de la familia notaban de repente tu crecimiento. Bien, dijo después de pensar por un momento, pero también extraño, como si me estuviera conociendo por primera vez, en lugar de finalmente ver quién fui siempre debajo de los roles que solía desempeñar. Entendí exactamente lo que quería decir. La mujer en la que me había convertido no era una nueva creación. Era la mujer que siempre había sido debajo de 28 años de poner las necesidades de otra persona primero, debajo de décadas de hacerme más pequeña para que otros se sintieran más cómodos. Un jueves por la tarde a principios de septiembre, mientras daba los toques finales a un arcón de boda que aparecería en el número especial de Navidad de una revista de muebles, mi teléfono sonó. El nombre de David apareció en la pantalla y por primera vez desde nuestra confrontación, no sentí ansiedad por contestar. Hola David, hola mamá. Su voz sonaba diferente, menos segura, más tentativa de lo que la había escuchado en años. Me preguntaba si podríamos hablar, en persona, si estás dispuesta. Estoy dispuesta a escuchar, dije con cuidado. ¿Puedo ir a tu casa? O tal vez podríamos encontrarnos en un lugar neutral, si eso fuera más cómodo. El hecho de que estuviera preguntando en lugar de asumir, me dijo que algo había cambiado en cómo estaba pensando acerca de nuestra relación. Puedes venir aquí, dije. El sábado por la tarde funcionaría. Llegó exactamente a tiempo, de pie en mi puerta con la energía nerviosa de alguien que no estaba seguro de su bienvenida. Había perdido peso y había sombras bajo sus ojos que sugerían que había estado durmiendo mal. Cuando abrí la puerta, me miró con una expresión que no había visto desde que era un niño, incertidumbre mezclada con esperanza, y el tipo de vulnerabilidad que proviene de no saber qué esperar. Adelante, dije, haciéndome a un lado para darle espacio. Nunca había estado en mi apartamento, me di cuenta. Durante todos los meses de su matrimonio, todas las reuniones familiares de las que fui excluida, nunca había visitado el lugar donde vivía su madre. Miró a su alrededor ahora con lo que parecía ser una curiosidad genuina, observando los muebles sencillos que había elegido por comodidad en lugar de por impresionar, las fotografías de mis proyectos de carpintería exhibidas en las paredes, la sensación de paz que se había asentado en cada rincón. Es agradable, dijo, y pareció decirlo en serio. Tranquilo. ¿Quieres café? Por favor. Hice café de la forma en que le había enseñado cuando tenía 12 años. Medidas cuidadosas, paciencia con el proceso de preparación, atención a los detalles que importaban. Nos sentamos en mi pequeña mesa de cocina, la misma mesa donde había comido esa desesperada cena de un huevo y pan duro 6 meses antes, aunque se sentía como si hubiera pasado toda una vida. Tengo que disculparme, dijo David sin preámbulos, por todo, por cómo te traté, por las cosas que dije, por hacerte sentir que no importabas. Tenías razón en todo. Tomé un sorbo de mi café y esperé a que continuara. He estado pensando en lo que dijiste, sobre el amor condicional, sobre quién quiero ser como persona, y me di cuenta de que en algún momento me convertí en alguien que no reconozco, alguien que midió el valor por los ingresos y el estatus social en lugar del carácter y el sacrificio. ¿Qué cambió?, pregunté. Estuvo en silencio durante un largo momento, mirando fijamente su taza de café como si las respuestas estuvieran escritas en el líquido oscuro. Rebecca y yo nos separamos hace 3 semanas. Sentí un destello de sorpresa, pero mantuve mi expresión neutral. Lamento escuchar eso. ¿De verdad?, preguntó, mirándome con algo que podría haber sido alivio. Lamento que estés pasando por dolor, dije honestamente. No lamento si te ha ayudado a ver las cosas con más claridad. Así ha sido. Cuando ella se fue, su padre dejó muy claro que mis perspectivas de carrera con las conexiones de su familia se irían con ella. De repente, todas esas oportunidades de networking, todo ese ascenso social que pensé que era tan importante, nada de eso importaba si ya no era el yerno adecuado. ¿Y cómo se sintió eso? Cómo descubrir que todo lo que pensé que era sólido en realidad estaba construido sobre arena.
como darme cuenta de que había cambiado la relación más importante de mi vida por relaciones que desaparecieron en el momento en que dejaron de ser convenientes. Asentí, pero no hablé. Esta era su revelación para procesar, su crecimiento para reclamar o rechazar. Empecé a pensar en lo que habías dicho, sobre el amor condicional, y me di cuenta de que eso es exactamente lo que había hecho. Había condicionado mi amor por ti a que fueras el tipo de madre que mejoraba mi imagen en lugar de complicarla. Había hecho que tu valor dependiera de cómo te reflejabas en mí, en lugar de reconocer lo que me habías dado. ¿Y qué te había dado? Todo, dijo simplemente. Amor, sacrificio, apoyo, la base que hizo posible todo lo demás. Me diste todo y lo tiré por la borda porque me avergonzaba de dónde venía en lugar de estar orgulloso de lo lejos que habíamos llegado los dos. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas con el peso del reconocimiento demasiado tiempo demorado. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, un nudo de dolor que había estado cargando durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. Vi el artículo en la revista Nacional, continuó, el de tu enseñanza, el de la galería de muebles de diseño, el del negocio que construiste de la nada, y me di cuenta de que mientras yo estaba ocupado avergonzándome de tu origen, tú estabas creando algo hermoso, significativo y duradero. Te estabas convirtiendo en el tipo de persona que yo solo fingía ser. No me convertí en alguien diferente, David. Recordé quién fui siempre. Lo sé, eso es lo que lo hace mucho peor. Siempre fuiste así de fuerte, siempre así de capaz, siempre así de notable. Simplemente no pude verlo porque estaba demasiado ocupado mirándote a través de los ojos de otras personas en lugar de los míos. Hablamos durante 3 horas esa tarde. No las conversaciones cuidadosas y superficiales que habíamos tenido durante años, sino el tipo de diálogo profundo y honesto que una vez había definido nuestra relación. David me contó sobre la soledad que había sentido en su matrimonio, rodeado de personas que lo valoraban por su potencial en lugar de su carácter. Yo le conté sobre los meses de duda y desesperación, pero también sobre la alegría que había descubierto al construir algo con mis propias manos y corazón. ¿Puedes perdonarme?, preguntó mientras la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse fuera de la ventana de mi cocina. Consideré la pregunta con cuidado. El perdón no era algo que se diera a la ligera, no después de la profundidad del daño que se había infligido. Pero mirando a mi hijo, realmente viéndolo por primera vez en años, reconocí algo que casi había perdido la esperanza de encontrar: remordimiento genuino, crecimiento real, la posibilidad de una relación construida sobre el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral. Puedo perdonarte, dije finalmente, pero las cosas no pueden volver a ser como antes. No quiero que lo sean, dijo rápidamente. Quiero que sean mejores. Quiero conocer a la mujer en la que te has convertido. Quiero ganarme el derecho de ser parte de tu vida en lugar de dar ese lugar por sentado. 6 meses después, David era una presencia habitual en mi taller, aprendiendo técnicas de carpintería con la misma intensidad que una vez había dedicado a los escritos legales. Había tomado un puesto en un bufete más pequeño que valoraba el equilibrio entre el trabajo y la vida personal por encima de las conexiones sociales, y hablaba de sus colegas con genuino afecto en lugar de cálculo estratégico. Cenábamos juntos todos los domingos, a veces en mi apartamento, a veces en la pequeña casa que había alquilado después del divorcio. Nuestras conversaciones cubrían todo, desde literatura hasta política, pasando por la satisfacción particular de crear algo hermoso que duraría generaciones. Pero el mayor regalo no fue el regreso de David a mi vida, fue la comprensión de que ya no necesitaba su presencia para sentirme completa. Había aprendido a encontrar alegría, propósito y satisfacción independientemente de la aprobación o participación de cualquier otra persona. Era bienvenido en mi mundo ahora, pero no era el centro de él. Lo había criado para que fuera independiente, y al final, su independencia me había enseñado la mía propia. En una cálida tarde a finales de primavera, mientras trabajábamos juntos en una estantería que estaba haciendo para su apartamento, David levantó la vista de la pieza que estaba lijando y dijo: «Estoy orgulloso de ti, mamá. Orgulloso de lo que has construido. Orgulloso de quién te has convertido. Debería haber dicho eso hace años». «Gracias», dije, y lo dije en serio, pero también sabía algo que él todavía estaba aprendiendo. La opinión que más importaba era la mía. Había pasado 28 años viviendo para el orgullo de otra persona,
la aprobación de otra persona, la definición de éxito de otra persona. Ahora vivía para la satisfacción del trabajo bien hecho, para la alegría de la creación, para la paz que venía de saber exactamente quién era y lo que aportaba al mundo. Había aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar el amor que viene con condiciones. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es alejarte de las relaciones que requieren que te minimices. A veces, lo más sabio que puedes hacer es recordar que exististe antes de convertirte en la madre de alguien y que existirás mucho después de que dejen de necesitarte. A mis 59 años, finalmente estaba viviendo la vida que siempre había estado destinada a vivir, no como un apéndice de la historia de otra persona, sino como la autora de la mía propia. Y era hermoso,